buenos días, mi nombre es Samuel Aguilar. En esta presentación voy a exponer el análisis estadístico descriptivo de los hábitos de sueño en un estudiante universitario de la CUN, como parte de la actividad de construcción aplicada en la asignatura de estadística descriptiva. El propósito de este trabajo es mostrar cómo a partir de datos reales podemos utilizar las herramientas de la estadística descriptiva para describir, analizar e interpretar la calidad y cantidad de sueño de los estudiantes y reflexionar sobre su impacto en el rendimiento académico. En la introducción de este trabajo les voy a explicar el propósito principal, que es aplicar los conceptos de estadística descriptiva para analizar los hábitos de sueño en los estudiantes de la CUN, a través de los manejos de datos, gráficos y medidas estadísticas. Se busca identificar patrones de descanso y su relación con el rendimiento académico. Este tipo de análisis demuestra que la estadística no solo se utiliza en investigaciones complejas, sino también en aspectos cotidianos, como nuestros hábitos de sueño y productividad. Como objetivo general, se busca aplicar las herramientas de la estadística descriptiva para analizar los hábitos de sueño de los estudiantes de la CUN. Los objetivos específicos se centran en tres aspectos. Primero, recopilar los datos de los estudiantes. Segundo, calcular las medidas estadísticas que describen esos datos. Y tercero, representar gráficamente los resultados para interpretarlos de manera clara y visual. De esa forma, la investigación no solo recopila información, sino que también la convierte en conocimiento útil para mejorar los hábitos de descanso. Para el estudio se encuestaron 30 estudiantes de la CUN de distintos programas y jornadas con el fin de obtener una muestra representativa. El cuestionario incluyó preguntas relacionadas con las horas promedio de sueño, el uso de dispositivos antes de dormir, la calidad de descanso y su influencia en el rendimiento académico. Posteriormente, los datos se analizaron utilizando medidas de tendencia central y dispersión, y se representaron en tablas y gráficos para facilitar su interpretación. En ese proceso permitió tener una visión más clara y precisa de los hábitos de sueño de la comunidad universitaria. Voy a presentar los resultados obtenidos de los 30 estudiantes encuestados. Aquí observaremos una tabla que muestra las horas promedio de sueño, la percepción del descanso y el uso de dispositivos antes de dormir. Como se puede notar, la mayoría de los estudiantes duermen entre 5 y 7 horas y un alto porcentaje en el uso de celular y computadores antes de dormir. Aquí voy a explicar el cálculo de la medida, que representa el promedio de horas de sueño entre estudiantes, para obtener una suma de todas las horas registradas por los 30 estudiantes, lo que da un total de 182 horas. Luego, este valor se divide entre los números totales de participantes, que son 30 estudiantes. Al realizar la operación 182 dividido 30, obtenemos una medida de 6.07 horas. Eso significa que, en promedio, los estudiantes de la muestra duermen aproximadamente 6 horas por noche, lo cual está por debajo del tiempo de descanso recomendado para un rendimiento óptimo. Por lo tanto, podemos decir que existe una tendencia generalizada al déficit de sueño en la población estudiantil
analizada. Acá voy a explicar el cálculo de la mediana, que es el valor que se ubica justo en la mitad del conjunto de datos cuando están ordenados. Primero, organizamos los datos de menor a mayor, desde 4 hasta 8 horas de sueño. En total tenemos 30 datos y como el número es par, la mediana se obtiene sacando el promedio entre los datos que ocupan la posición 15 y 16. Al revisar la lista ordenada, tanto como el 15 como el dato 16 corresponden al valor 6. Entonces, la mediana se calcula así: 6 más 6 dividido entre 2 igual a 6. Eso significa que la mitad de los estudiantes duermen 6 horas o menos y la otra mitad duerme 6 horas o más. Aquí explicaré el cálculo de la moda, que es el valor que más se repite dentro del conjunto de datos. Para identificarla, contamos cuántas veces aparece cada número de horas de sueño entre los 30 estudiantes. Observamos que el valor 4 aparece 2 veces, el 5 aparece 8 veces, el 6 se repite 12 veces, el 7 aparece 7 veces y el 8 se repite 3 veces. Por lo tanto, el número que más se repite es el 6, lo que significa que la moda es igual a 6 horas. Eso nos confirma que el valor más frecuente entre los estudiantes a dormir son 6 horas por noche, lo cual coincide con la media y la mediana calculadas anteriormente. Acá explicaré el cálculo del rango, que es una medida de dispersión muy sencilla, pero útil para conocer la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de los datos. En nuestro caso, el valor máximo registrado de hora de sueño es 8 horas, mientras el valor mínimo son 6 horas. Para obtener el rango, simplemente restamos el valor mínimo al valor máximo. 8 menos 4 es igual a 4. Eso significa que hay una diferencia de 4 horas entre el estudiante que duerme menos y el que duerme más. En términos estadísticos podemos decir que existe una dispersión moderada, lo que indica que aunque la mayoría duerme entre 5 y 7 horas, hay algunos casos extremos que se alejan del promedio. Aquí les mostraré el cálculo de la desviación estándar, una medida que indica qué tanto se alejan los datos en promedio con respecto a la media. En este caso, utilizamos la fórmula poblacional, que consiste en restar cada dato con la media, elevar su diferencia al cuadrado, sumar todos los resultados y dividir entre el número total de datos. Por ejemplo, para quienes duermen 5 horas, la diferencia con la media de 6.07 es de menos 1.07 y su cuadrado da 1.1449. Para 6 horas, la diferencia es de menos 0.07 y su cuadrado da 0.0049. Para 7 horas, la diferencia es 0.93 y su cuadrado es 0.8649. Cuando se suman todas esas diferencias al cuadrado obtendremos el valor
total aproximado de 33.0. Luego, al dividir entre el total de 30 datos y sacar la raíz cuadrada, la desviación estándar resultante es de 1.048. Este valor nos indica que los estudiantes tienen una variabilidad moderada en sus horas de sueño. La mayoría duerme cerca de 6 horas, aunque algunos descansan más o menos. La varianza es una medida que nos muestra qué tanto se aleja en promedio las horas dormidas por los estudiantes con respecto a la media. Primero, calculamos la media, que fue aproximadamente 6.07 horas. Luego, a cada dato le restamos la media. Elevamos esa diferencia al cuadrado y sumamos todos esos resultados, obteniendo 33.87. Como estamos trabajando con una muestra de 30 estudiantes, dividimos entre n menos 1n menos 1n menos 1, es decir, entre 29, lo que nos da una varianza muestral de 1.17 horas al cuadrado. Este valor nos indica que existe una dispersión moderada. La mayoría de estudiantes se mantienen relativamente cerca del promedio de horas de sueño, aunque sí hay diferencia entre quienes duermen más y quienes duermen poco. Aquí podemos observar, en la primera columna están las horas de sueño, en la segunda la frecuencia, es decir, cuántos estudiantes duermen esa cantidad de horas. La frecuencia acumulada nos indica cómo se va sumando los valores hasta llegar al total de 30 estudiantes. La frecuencia relativa muestra la proporción decimal de cada grupo y la porcentual lo expresa en porcentaje. Podemos observar que el 40% de los estudiantes duermen 6 horas, el 26.7% duerme 5 horas y el 10% alcanza 8 horas. Eso demuestra que la mayoría de los encuestados duermen menos de lo recomendado, lo cual puede afectar su concentración, salud y rendimiento académico. En el gráfico de barras observamos claramente que la mayoría de los estudiantes, un 40%, duerme 6 horas, seguido de un 26.7% que duerme 5 horas. Solo el 10% alcanza las 8 horas diarias, que son lo recomendado por los expertos en salud. En el gráfico circular se aprecia de forma visual cómo las categorías de menor descanso dominan el total, lo que refuerza la conclusión de que gran parte de los universitarios no duermen lo suficiente. En este tipo de análisis gráfico permite comprender fácilmente los patrones de comportamiento y comunicar los resultados de manera más efectiva. Los datos muestran que la mayoría de los estudiantes duermen menos de 7 horas diarias, con un promedio general de 6.1 horas. Esto revela una clara tendencia hacia el déficit de sueño, influenciado principalmente por el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, la carga académica y los horarios extendidos de estudio o trabajos. Ese tipo de hábitos puede provocar problemas de concentración, bajo rendimiento,
y fatiga constante, afectando la salud física y mentalmente. Aunque algunos estudiantes sí logran descansar lo suficiente, la desviación estándar muestra que todavía existe una variabilidad considerable en los patrones de sueño. Finalmente, mostraré las conclusiones y recomendaciones del estudio. Primero, se determinó que el promedio de sueño de los estudiantes es de 6.1 horas diarias, lo que evidenció un déficit de descanso generalizado. Además, se identificó que la mayoría usa dispositivos electrónicos antes de dormir, lo que impacta directamente la calidad de sueño. También se observó una variabilidad moderada en los hábitos, pero pocos estudiantes alcanzan las horas recomendadas por la OMS. A partir de esos hallazgos, se recomienda promover programas de bienestar universitarios, fomentar rutinas saludables y equilibrar la carga académica para evitar el agotamiento. Con este análisis podemos concluir que la estadística descriptiva no solo permite estudiar datos, sino también comprender y mejorar la vida universitaria a través del conocimiento cuantitativo. Muchas gracias por su atención. Feliz día. On each other, couldn't stand to be far